Dices que sabes quién eres, pero ¿cómo llegaste a creerlo? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo es que llegaste a formar la idea de ti mismo que tienes ahora? ¿Cómo es que día tras día te levantas y te dices a ti mismo, ¿sé quién soy? ¿Y si esa seguridad en tu identidad no es más que una ilusión construida sobre ideas que no te pertenecen? En nuestra sociedad moderna nos enseñan que saber es lo más importante, que debemos aprender, acumular conocimiento y certezas. Pero ¿qué pasa cuando este saber no es genuino? ¿Qué pasa cuando lo que creemos saber es simplemente lo que se nos ha dicho que creamos? Desde que nacemos, nos llenan de certezas que no hemos creado nosotros, sino que nos han dado como algo listo para consumir. Quizá el conocimiento no es más que una capa superficial que cubre nuestra verdadera esencia, como una máscara que nos impide ver quiénes somos realmente. Nos dicen que debemos aprender todo, que debemos tener todas las respuestas, que debemos conocer el mundo y su funcionamiento. Pero, ¿y si ese saber no es el verdadero conocimiento? ¿Y si hay algo más profundo, algo que no puede ser enseñado, algo que debe ser recordado? Sócrates nos dijo una vez, «Solo sé que no sé nada». Pero, ¿qué significa esta afirmación? No es una declaración de ignorancia, sino una invitación a la humildad. Al reconocer que no sabemos, nos abrimos a un mundo lleno de posibilidades. Pero, para llegar a este lugar, debemos cuestionar todo lo que creemos saber. La verdad no se encuentra en las respuestas definitivas, sino en las preguntas que nos hacemos, en la humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas. Vivimos en un mundo donde las respuestas están al alcance de un clic, donde la información fluye en abundancia. Pero ¿realmente sabemos algo cuando todo lo que hacemos es consumir información sin cuestionarla? ¿De qué sirve saber algo si no lo hemos experimentado por nosotros mismos? ¿De qué sirve saber si no podemos entender su verdadera esencia? Nos han enseñado que lo importante es saber lo que otros ya han descubierto, que la sabiduría está fuera de nosotros, en los libros, en las voces de los expertos. Pero ¿quién nos dijo que todo eso es verdad? ¿Quién nos dio el derecho de creer que lo que nos dicen los demás es más importante que nuestra propia experiencia de la vida? ¿Y si nuestra sabiduría no está en los libros, sino en nuestra capacidad de escuchar nuestro propio ser? Sócrates también nos enseñó que el conocimiento comienza con el autoconocimiento. «Conócete a ti mismo», dijo. Pero ¿cómo podemos conocernos si estamos tan ocupados buscando respuestas fuera de nosotros? ¿Cómo podemos encontrar nuestra verdadera esencia si siempre estamos buscando la validación externa? Y si el verdadero conocimiento es el que surge desde nuestro interior, el que emerge cuando dejamos de aferrarnos a las certezas impuestas, vivimos con la constante necesidad de ser vistos, de ser escuchados, de tener respuestas rápidas. Pero, ¿realmente hemos pensado alguna vez en lo que nos define más allá de lo que los demás piensan de nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos definido a través de nuestros logros, de nuestra apariencia, de lo que la sociedad dice que es correcto? Nos han dicho que ser exitosos es tener dinero, estatus, reconocimiento. Pero, ¿es eso lo que realmente significa ser uno mismo? ¿No es acaso esta una ilusión, una forma de vivir según lo que los demás esperan de nosotros? El verdadero saber no es el que se aprende en las escuelas ni el que se acumula a través de la experiencia externa. Es el saber que surge cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, cuando nos permitimos ser vulnerables y honestos con nuestra propia existencia. Y eso no se puede enseñar en ninguna universidad ni en ningún libro. Esa verdad está dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierta. Y entonces, ¿qué pasaría si en lugar de buscar más respuestas externas, nos detuviéramos a escuchar nuestro propio ser? ¿Qué pasaría si por un momento dejáramos de lado todas las certezas que nos han dado y nos permitiéramos ser simplemente humanos, imperfectos, en busca de una verdad que solo podemos descubrir dentro de nosotros mismos? Pregunta filosófica. ¿Qué sucedería si dejaras de buscar respuestas y comenzaras a preguntarte, ¿realmente sé quién soy
¿O simplemente he aprendido a vivir con lo que otros me dijeron que era verdad? La crisis de identidad moderna. ¿Quién te enseñó lo que debías desear? ¿Quién te dijo qué era el éxito? Parece que el mundo moderno tiene una receta para todo, una fórmula preestablecida de lo que significa ser feliz, ser exitoso, ser digno. Desde que nacemos, nos bombardean con definiciones de lo que se espera de nosotros. Ser alguien en la vida, tener una familia, ser rico, ser admirado. Pero, ¿y si todo eso es solo una ilusión, una construcción que no tiene nada que ver con nuestra verdadera naturaleza? El hombre moderno vive una crisis de identidad constante. Vive en un conflicto perpetuo entre lo que es y lo que cree que debe ser. La validación externa se ha convertido en el principal motor de nuestras decisiones. Nos medimos a través de lo que los demás piensan de nosotros, lo que dicen nuestros amigos, nuestra familia, nuestra sociedad. Pero ¿qué pasa cuando esa validación no es suficiente? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que el éxito que perseguimos no nos satisface? ¿Qué ocurre cuando nos damos cuenta de que nos hemos perdido en el camino, buscando lo que otros querían que fuéramos? ¿De qué sirve el dinero, el poder o la fama si no sabemos quiénes somos realmente? Si todo lo que hemos construido, todas las metas que hemos alcanzado, no nos dan la paz interior que esperábamos, no será porque hemos estado persiguiendo el reflejo de lo que otros quieren para nosotros, no lo que realmente necesitamos. El problema no es que no tengamos éxito, el problema es que hemos estado buscando el éxito equivocado. ¿Quién definió lo que es éxito? ¿Quién determinó que tener una casa grande, un coche de lujo o una carrera prestigiosa es lo que realmente importa en la vida? ¿Por qué hemos aceptado esas ideas sin cuestionarlas? El éxito en este contexto no es más que un espejismo, una construcción social que nos arrastra a una constante carrera sin fin, donde nunca nos sentimos realmente completos. ¿Qué pasa si todo eso, todo lo que pensamos que queríamos, es solo una forma de llenar el vacío de algo mucho más profundo? La crisis de identidad moderna no solo se trata de no saber quién somos, sino de no saber qué queremos. Estamos tan atrapados en la búsqueda de metas externas que nos olvidamos de cuestionar lo que realmente deseamos en lo más profundo de nuestro ser. Nos dejamos arrastrar por las expectativas ajenas y perdemos el contacto con nuestra propia esencia. Vivimos como si todo lo que somos fuera una máscara que mostramos al mundo, mientras ocultamos nuestro verdadero ser en las sombras. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que quizás el verdadero éxito no tiene nada que ver con lo que los demás esperan de ti? Y si el verdadero éxito fuera simplemente el acto de ser quien eres, sin más, sin la necesidad de cumplir con expectativas externas, y si al dejar de buscar validación, encontraras la paz que tanto anhelas? Sócrates nos enseñó a cuestionar todo, a no aceptar respuestas fáciles, a no conformarnos con lo que nos dicen. Él nos instó a buscar la verdad dentro de nosotros mismos. Nos dijo que la vida que no es examinada no vale la pena ser vivida. ¿Qué pasa si tomamos esta máxima y la aplicamos a nuestra vida cotidiana? ¿Qué pasa si en lugar de seguir el camino que nos han trazado otros, nos detenemos un momento y cuestionamos: ¿realmente quiero esto? ¿Esto es lo que me hace feliz? ¿O solo es lo que se espera de mí? La respuesta a estas preguntas no es fácil, porque al cuestionar nuestra identidad, al cuestionar lo que creemos saber, enfrentamos el miedo a la incertidumbre, el miedo a la pérdida, el miedo a no saber quiénes somos en realidad. Pero, ¿y si ese miedo es la clave para encontrar la verdad? ¿Y si al enfrentarlo descubrimos quién somos realmente? La crisis de identidad moderna no es solo una cuestión de confusión, es una cuestión de alineación. ¿Estás alineado con lo que verdaderamente eres? ¿O estás viviendo según las reglas de un juego que no decidiste jugar? Pregunta filosófica: ¿qué pasaría si en lugar de perseguir lo que se espera de ti, comenzaras a vivir según lo que realmente eres? ¿Qué sucedería si dejaras de buscar la validación externa y comenzaras a ser tú mismo, sin miedos ni máscaras? La guerra interior.
¿Quién eres realmente? ¿Quién se oculta detrás de la imagen que muestras al mundo? En el fondo, todos enfrentamos una guerra interna, una batalla constante entre el ser verdadero y el ser que hemos creado para encajar en las expectativas sociales. Esta guerra no es visible, no se libra en el exterior, pero se siente profundamente dentro de cada uno de nosotros. Es un conflicto sutil pero devastador que consume nuestra paz interior y nos deja preguntándonos si realmente estamos viviendo o simplemente existiendo. La lucha entre el yo verdadero y el yo construido es la raíz del sufrimiento moderno. El yo construido es el que se adapta, el que pone una máscara para agradar a los demás, el que vive con miedo de ser rechazado. Este yo está moldeado por las opiniones ajenas, por las expectativas de la sociedad, por los estándares que nos imponen desde que nacemos. Es el yo que se ajusta, que se adapta a las circunstancias, que se olvida de su verdadera naturaleza para sobrevivir en el mundo. Por otro lado, el yo verdadero es el que reside en lo más profundo de nuestro ser. Es el yo que se conecta con lo esencial, con la verdad interna que no depende de la validación externa. Este yo no teme a la aceptación ni al rechazo, porque sabe que su valor no está en lo que los demás piensan de él, sino en su propia autenticidad. El problema es que el yo verdadero está a menudo silenciado por el ruido exterior. Está oculto bajo capas de expectativas, miedos y condicionamientos. ¿Alguna vez has sentido esa desconexión entre lo que eres y lo que te obligas a ser? Ese vacío que sientes cuando sabes que estás actuando de una manera que no refleja tu verdadera esencia. Te vistes de una forma para encajar, hablas de una manera para ser aceptado, haces cosas que no te gustan para evitar el rechazo. Y, mientras tanto, el yo verdadero sigue esperando, callado y reprimido, buscando la oportunidad de salir a la luz. La metáfora de los espejos es perfecta para entender esta guerra interior. Nos miramos en el espejo y vemos una imagen distorsionada de nosotros mismos. Vemos lo que otros esperan que seamos, lo que nos han dicho que debemos ser, pero no vemos la verdad que se encuentra detrás de esa imagen. La verdadera imagen está oculta por una capa de inseguridad, miedo y conformismo. ¿Qué pasaría si, al mirarnos al espejo, pudiéramos ver nuestra verdadera esencia, sin el filtro de las expectativas sociales? La batalla entre el yo verdadero y el yo construido es la raíz de nuestro sufrimiento. Cuando vivimos de acuerdo con lo que no somos, cuando nos forzamos a hacer algo que no somos para cumplir con lo que otros esperan de nosotros, nos alejamos de nuestra propia paz. Nos sentimos vacíos, insatisfechos, como si nos estuviera faltando algo. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo nuestra verdad. Estamos viviendo una mentira, una que hemos aceptado por miedo. Los filósofos existenciales, como Jean-Paul Sartre, hablaron de la angustia que surge cuando nos damos cuenta de nuestra libertad, de nuestra capacidad para crear nuestra propia identidad. La angustia no es un mal, sino una invitación a la autenticidad. La angustia es el reconocimiento de que somos libres para ser quienes somos realmente, sin las cadenas de las expectativas ajenas. Pero en lugar de abrazar esa libertad, muchos la temen. Temen la responsabilidad de ser auténticos, temen la incertidumbre que implica romper con las máscaras que han estado usando toda su vida. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de temer a la angustia de la libertad, la abrazáramos? ¿Qué sucedería si dejáramos de lado todas las expectativas y simplemente fuéramos quienes realmente somos? ¿Qué pasaría si permitiéramos que el yo verdadero saliera a la luz sin miedo al rechazo? Sócrates nos mostró que la sabiduría comienza con la autocomprensión. Conócete a ti mismo, nos dijo. Pero ¿cómo podemos conocernos si vivimos una vida construida sobre mentiras? ¿Cómo podemos conocernos si nos hemos olvidado de nuestra verdadera esencia en el proceso de encajar en un mundo que nos pide ser algo que no somos? La guerra interior no tiene fin si seguimos luchando contra nuestra propia naturaleza. Solo podemos ganar esa guerra cuando dejamos de luchar contra lo que somos y comenzamos a aceptar nuestra verdadera esencia.
Solo entonces podemos encontrar la paz que tanto buscamos. Pregunta filosófica. ¿Qué pasaría si pudieras dejar ir las expectativas externas, soltar las máscaras y empezar a vivir como el ser que eres en realidad? ¿Qué sucedería si en lugar de luchar contra ti mismo, te abrazaras con todo lo que eres? Bucles emocionales y repetición poética. Si nunca lo cuestionaste, alguna vez fue tu elección. Las emociones humanas no son lineales. Son como un río que se repite, una corriente constante que vuelve a los mismos puntos, una y otra vez. Lo que sentimos no es siempre un reflejo de lo que está pasando en el presente, sino de lo que hemos experimentado en el pasado, de las creencias que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Este ciclo emocional nos atrapa, nos envuelve en bucles que no sabemos cómo romper. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en los patrones que se repiten en tu vida? Aquellos que parecen ser inevitables, los mismos miedos, las mismas inseguridades, las mismas dudas. Es como si estuviéramos atrapados en una rueda que nunca deja de girar, una rueda que siempre nos lleva al mismo lugar, sin importar lo que hagamos. Pero si alguna vez te has preguntado, ¿y si yo no elegí este ciclo? ¿Y si simplemente lo acepté porque siempre estuvo ahí? La repetición de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, no es más que un reflejo de lo que no hemos resuelto dentro de nosotros. Es como una espiral que nunca se detiene, que sigue girando una y otra vez, hasta que enfrentamos lo que realmente está en su centro. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos el valor de detenernos y mirar hacia adentro? ¿Qué pasa cuando seguimos huyendo, creyendo que todo es producto del azar o de la circunstancia, sin entender que somos nosotros mismos quienes seguimos perpetuando el ciclo? Sócrates nos invitaba a examinar nuestras vidas, a cuestionar nuestras creencias y nuestras emociones. Nos instaba a entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué sentimos lo que sentimos. Conócete a ti mismo, nos dijo. Pero ¿cómo podemos conocernos si no entendemos los patrones emocionales que nos gobiernan? ¿Cómo podemos ser verdaderamente libres si no somos conscientes de los bucles que nos mantienen atrapados? Pregunta filosófica. ¿Qué pasaría si, en lugar de seguir repitiendo los mismos ciclos, comenzaras a cuestionar las emociones que sientes, las creencias que sostienes y los pensamientos que te gobiernan? ¿Qué sucedería si al hacerlo pudieras liberarte de esos bucles emocionales que te mantienen prisionero? Confrontación socrática. Te dices a ti mismo que eres libre, pero puedes sentarte en silencio, sin necesidad de ser visto, sin buscar aprobación. La libertad, en su forma más pura, no es la capacidad de hacer lo que queramos, sino la capacidad de ser quienes realmente somos, sin necesidad de que los demás lo aprueben. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a ser dependientes de las opiniones ajenas, a buscar validación en los demás, a medir nuestro valor por lo que los otros piensan de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando por fin nos detenemos y nos damos cuenta de que nuestra libertad está condicionada por ese deseo constante de ser vistos y aceptados? La verdadera libertad comienza cuando somos capaces de estar en silencio, de ser invisibles si es necesario, sin que eso nos cause angustia. Nos han enseñado que ser visible es sinónimo de ser valioso, de ser importante. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra valía no depende de ser vistos, sino de ser? ¿Qué pasa cuando, por fin, podemos estar en silencio y sentirnos completos, sin necesidad de mostrar algo a los demás? Pregunta filosófica. ¿Qué sucedería si pudieras liberarte de la necesidad de ser visto y empezar a vivir para ti mismo sin importar lo que los demás piensen de ti? Colapso del ego. ¿Qué es lo que realmente temes? ¿Quién temes ser? Al final, la mayor parte de nuestro sufrimiento proviene del miedo a perder lo que creemos que somos. Hemos construido un ego, una identidad basada en lo que hacemos, en lo que hemos logrado, en lo que los demás piensan de nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando ese ego comienza a desmoronarse? ¿Qué sucede cuando enfrentamos la verdad de que no somos lo que creemos ser? El ego se construye sobre la falsa premisa
de que somos lo que tenemos, lo que hacemos y lo que otros dicen que somos. Vivimos bajo la ilusión de que si perdemos esas cosas, perderemos nuestra identidad. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que crees que eres no es más que una capa superficial? Una ilusión que te impide ver quién eres realmente. Cuando el ego se desmorona, cuando dejamos de aferrarnos a la imagen que hemos construido de nosotros mismos, es cuando comenzamos a descubrir nuestra verdadera esencia. El dolor que sentimos cuando enfrentamos la pérdida de nuestra identidad no es un dolor inútil, es el dolor de la liberación, es el dolor que sentimos al desprendernos de las capas falsas que hemos estado usando para cubrir nuestra verdad. Sócrates nos enseñó que la sabiduría comienza con la humildad, con la aceptación de nuestra ignorancia. Solo sé que no sé nada, dijo. Y si al aceptar que no sabemos, comenzamos a descubrir lo que realmente somos. Y si al dejar ir el ego, encontramos algo mucho más grande, algo mucho más verdadero, que nunca habíamos imaginado. Pregunta filosófica: ¿qué pasaría si al perder tu ego encontrases tu verdadero ser, esa parte de ti que no necesita ser vista ni validada, esa parte que simplemente es? La invitación a la autenticidad. ¿Qué pasaría si, por un momento, pudieras liberarte de todas las expectativas ajenas? ¿Qué sucedería si, por un breve instante, pudieras dejar de vivir para los demás y empezar a vivir para ti mismo? La autenticidad no es un destino al que llegamos, es un proceso continuo de desaprendizaje. Vivimos en un mundo que nos enseña a ser todo menos nosotros mismos. Nos dicen cómo debemos vestir, qué debemos decir, cómo debemos actuar, y nos dicen qué debemos desear. Pero, ¿y si todo eso fuera solo ruido? ¿Y si, para ser realmente nosotros mismos, tuviéramos que callar ese ruido y mirar hacia adentro? Ser auténtico no significa ser perfecto, no significa cumplir con un ideal, significa ser verdadero, ser honesto contigo mismo, sin miedo a la crítica ni al rechazo. Vivimos buscando la aceptación externa, buscando ser aprobados por los demás. Pero ¿qué pasa cuando esa aprobación nunca llega? ¿Qué pasa cuando, incluso cuando alcanzamos todas las metas externas, seguimos sintiendo un vacío en nuestro interior? La invitación a la autenticidad es, en su forma más profunda, una invitación a regresar a nuestra esencia. Es una invitación a soltar todas las máscaras que hemos ido poniendo a lo largo de los años, a dejar ir los roles que hemos jugado y a simplemente ser. Ser sin expectativas, ser sin comparaciones, ser sin juicios. Sócrates nos mostró que la sabiduría no se encuentra en las respuestas fáciles, sino en las preguntas profundas. Nos instó a preguntarnos siempre: ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Es esto lo que yo quiero o lo que otros esperan de mí? La autenticidad, entonces, no es algo que nos sea dado. Es algo que debemos descubrir por nosotros mismos, al preguntarnos una y otra vez: ¿es esto verdaderamente mío? Al aceptar nuestra verdadera esencia, al dejarnos ser quienes realmente somos, no solo encontramos la paz, sino también la libertad de vivir según nuestra propia verdad, de seguir nuestro propio camino, de ser nuestros propios guías. Pero para hacer esto, debemos estar dispuestos a dejar ir todo lo que pensábamos que éramos, todo lo que nos enseñaron que debíamos ser. Solo entonces podremos abrazar nuestra autenticidad y vivir con la plenitud que tanto buscamos. Pregunta filosófica: ¿qué pasaría si, en lugar de seguir las expectativas de los demás, comenzaras a vivir según lo que realmente eres, sin miedo a ser juzgado, sin miedo a no encajar? ¿Quién serías si fueras completamente tú mismo? Quizás siempre lo supiste, pero tuviste que desaprender para volver a ver. La sabiduría, en su forma más pura, no es algo que se aprende, sino algo que se recuerda. No es un conocimiento que viene de fuera, sino una verdad que está dentro de nosotros, esperando ser descubierta. Pero para descubrirla, necesitamos deshacernos de todo lo que hemos acumulado: las creencias, los miedos, las expectativas. Necesitamos aprender a callar el ruido del mundo y escuchar la voz que siempre ha estado allí.
en lo más profundo de nuestro ser. Recuerda las palabras de Sócrates: solo sé que no sé nada. Esta afirmación no es una declaración de ignorancia, sino una invitación a la humildad, a reconocer que todo lo que creemos saber es solo una parte del todo, una pequeña porción de la verdad universal. Cuando aceptamos que no sabemos, cuando dejamos ir la ilusión de saberlo todo, es cuando realmente comenzamos a aprender. Es cuando comenzamos a descubrir la sabiduría que está oculta en nuestro interior. El llamado a la autenticidad es, en última instancia, un llamado al silencio interior. Es una invitación a regresar a nuestra alma, a esa parte de nosotros que no necesita ser validada por el mundo, a esa parte que ya sabe lo que es verdadero. En el silencio podemos encontrar la paz. En el silencio podemos encontrar la verdad. Pero para llegar a ese silencio, debemos estar dispuestos a soltar todo lo que hemos creído ser. Debemos estar dispuestos a cuestionarlo todo, incluso nuestras propias certezas. La verdadera sabiduría no se encuentra en las respuestas, sino en las preguntas. No se encuentra en el conocimiento, sino en el entendimiento profundo de nuestra propia naturaleza. La sabiduría es el resultado de un proceso continuo de autoconocimiento, de cuestionamiento y de aceptación. No saber no es debilidad, es el inicio de la sabiduría. Pregunta filosófica: ¿qué sucedería si, al aceptar que no sabes, comenzaras a descubrir todo lo que realmente eres? ¿Qué pasaría si, al soltar todo lo que pensabas que sabías, comenzaras a escuchar la verdad que siempre estuvo dentro de ti? Solo sé que no sé nada. Y en esa ignorancia comienza la libertad. En ese no saber comienza la posibilidad de encontrar nuestra auténtica verdad. No saber no es debilidad, es el principio de la sabiduría, el comienzo de la verdadera libertad. Cuando dejamos de aferrarnos a las certezas que nos limitan, es cuando empezamos a caminar hacia la autenticidad. La verdad no se aprende, se recuerda. Y tal vez, solo tal vez, ya lo sabías todo. Solo tenías que dejar ir todo lo que te impedía verlo. El sufrimiento como maestra. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Por qué buscamos evitarlo a toda costa? Vivimos en una sociedad que glorifica la felicidad, el éxito y el confort. Se nos enseña que el dolor es algo que debemos evitar, algo que debemos suprimir a toda costa. Pero, ¿y si el sufrimiento no fuera el enemigo? ¿Y si fuera, en realidad, nuestra mayor maestra? El sufrimiento, cuando es vivido conscientemente, tiene el poder de transformarnos. Nos confronta con nuestras sombras, con aquello que hemos evitado enfrentar, con las partes de nosotros mismos que preferiríamos no ver. El sufrimiento nos obliga a parar, a reflexionar, a mirar hacia adentro. Nos desafía a cuestionar todo lo que creíamos saber y nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Sin él, seguiríamos atrapados en la ilusión de la seguridad y la superficialidad. El sufrimiento nos hace conscientes de nuestra vulnerabilidad. Nos muestra que no tenemos el control absoluto, que la vida es incierta y fugaz. Y es en esa incertidumbre donde se encuentra la verdadera libertad. Pero ¿por qué resistimos tanto al sufrimiento? Tal vez porque tenemos miedo de lo que descubriremos sobre nosotros mismos. Tal vez porque preferimos vivir en la comodidad de lo conocido, aunque eso signifique seguir repitiendo los mismos errores una y otra vez. El sufrimiento nos recuerda que todo lo que creemos tener bajo control es solo una ilusión, una mentira que nos contamos para no enfrentarnos a la verdad. Sócrates, en su sabiduría, comprendió que el sufrimiento no era algo que debía evitarse, sino algo que debía ser entendido. Él entendió que el sufrimiento es una invitación a la introspección, a la búsqueda de la verdad. Cuando sufrimos, no solo sentimos dolor, sino que también tenemos la oportunidad de cuestionar nuestras creencias, de deshacernos de lo que nos limita, de liberarnos de las ataduras del ego. El sufrimiento nos lleva a la transformación si estamos dispuestos a escucharlo. Pregunta filosófica: ¿qué pasaría si, en lugar de huir del sufrimiento, lo abrazaras como una oportunidad para crecer,
para liberarte de las falsas creencias que has acumulado a lo largo de tu vida. ¿Qué sucedería si, en lugar de rechazar el dolor, te permitieras aprender de él? El arte de desaprender. Vivimos en un mundo donde aprender es sinónimo de progreso. Se nos enseña desde pequeños que, cuanto más sepamos, más exitosos seremos. Pero, ¿y si el verdadero progreso no se encuentra en aprender más, sino en desaprender? El proceso de desaprender es, en muchos casos, más difícil que el de aprender. Desaprender significa cuestionar todo lo que creímos saber, soltar todo lo que hemos acumulado a lo largo de los años, deshacer nuestras certezas y abrazar la incertidumbre. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que muchas de las cosas que has aprendido no son verdad? ¿Qué sucede cuando te enfrentas al hecho de que todo lo que pensabas que sabías, lo único que te ha dado estabilidad, en realidad te ha limitado? Desaprender es un acto de liberación. Es un proceso doloroso, sí, pero también profundamente liberador. Es como despojarse de una capa pesada que nos impide ver el mundo con claridad. Al desaprender, dejamos ir las creencias que nos limitan, los miedos que nos paralizan, las expectativas que nos agobian. Nos permitimos ser más auténticos, más libres. Sócrates nos mostró que el conocimiento no es un conjunto de hechos que debemos aprender, sino una forma de cuestionar y de descubrir lo que está más allá de lo evidente. Él nos enseñó que el verdadero saber viene del cuestionamiento constante, del no dar por sentada ninguna verdad, de estar dispuestos a desaprender lo que ya creíamos saber. Para llegar a la sabiduría, debemos aprender a soltar lo que nos impide ver la verdad. El arte de desaprender no solo tiene que ver con nuestras creencias y pensamientos, también tiene que ver con nuestras emociones y nuestra relación con el mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a vivir con miedo, a vivir con la necesidad de aprobación, a vivir con el deseo de encajar? ¿Cuántos de nosotros hemos acumulado emociones negativas a lo largo de los años, sin saber cómo liberarnos de ellas? Desaprender esas emociones es un acto de sanación. Es liberarnos de las cargas emocionales que nos impiden ser quienes realmente somos. Pregunta filosófica: ¿qué pasaría si, en lugar de seguir aprendiendo cosas nuevas, comenzaras a desaprender lo que ya sabes? ¿Qué sucedería si, al dejar ir lo que ya creías, pudieras ver el mundo con nuevos ojos, sin las limitaciones que te has impuesto a ti mismo? Al igual que Sócrates, hemos aprendido que el verdadero conocimiento no se encuentra en las respuestas, sino en las preguntas. El viaje hacia la autenticidad y la libertad no se trata de encontrar más información, sino de soltar lo que nos impide ver lo que ya sabemos en lo más profundo de nuestro ser. El arte de desaprender es el arte de vivir de manera más plena, más auténtica, más libre. Al final, tal vez solo necesitamos recordar lo que siempre supimos, que la sabiduría está dentro de nosotros, esperando a ser descubierta. No a través del conocimiento externo, sino a través de la introspección, el cuestionamiento y la aceptación. Y esa es la invitación que Sócrates nos deja: un camino de autoconocimiento, de transformación, de autenticidad.